Muy bien, ¿cómo están, estimados participantes del Diplomado de Administración y Marketing? Vamos a reforzar un poco el tema del sistema de información de mercado. Bien. Bien. Dentro de los tipos, ¿no?, de informaciones, vamos a tener dos, que es las informaciones primarias y las informaciones secundarias. Muy bien. Vamos a iniciar con las informaciones secundarias, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por información secundaria? Las informaciones secundarias son informaciones que ya se han obtenido, que existen, ¿no? Simplemente es hacer un bosquejo. Quizás hayan tenido con otra, o sea, que se hayan obtenido con otras finalidades, ¿no? Por ejemplo, la empresa Ipsos, por ejemplo, puede haber investigado sobre el mercado de Tetra Pak, por ejemplo, ¿no? Productos Tetra Pak, ¿no? Entonces, eso significa de que esa información ya está, ¿no? Entonces, quizá yo quiero también investigar sobre ese punto. Quiero investigar quizás en provincia, ¿no? Quizás Tetra Pak hizo una investigación, Ipsos hizo en Lima. Entonces, pero me va a permitir esa información, ¿no? Tener una data para que yo pueda ampliar más mi información, ¿no? De tener mayor información sobre el mercado de Tetra Pak, ¿no? Dentro de los datos secundarios podemos encontrar datos internos y externos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos nosotros obtener datos de la empresa, es lo que tiene la información. Puede ser que la empresa tenga ventas de los años pasados, ¿no? O sea, el historial, cómo le estaba viendo, ha bajado, ha subido, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir para hacer proyecciones para los siguientes meses, ¿no? Podemos ver el stock, los precios, ¿no? O los estados financieros, cómo están sus utilidades, ¿no? Sus inversiones, las deudas, ¿no? Todo eso ahí. Es lo que tiene datos históricos. Datos históricos. Datos externos tenemos también que es fuera de la empresa. Por ejemplo, puede ser un censo, ¿no? Lo que le decía hace un momento, ¿no? Puede ser una investigación de otras empresas o inclusive universidades, ¿no? Que ya hay una información establecida. En el caso de datos primarios, no existen, o sea, esa información no existe. Lo que tenemos que es construirlo nosotros de acuerdo a lo que nosotros veamos conveniente, ¿no? Dentro de ella tenemos que hacer preguntas a las personas a través de entrevistas a profundidad o focus group, que son en este caso las cualitativas, ¿no? Y las cuantitativas serían a través de las encuestas, ¿no? Eso sería puntual, ¿no? Las cuantitativas, entonces, es las encuestas, y las cualitativas serían las entrevistas, profundidad, un poco ves las características de las personas, ¿no? Un poco de ello, ¿no? Cómo reaccionan, ¿no? Todo eso ahí, ¿no? Otro es a través de la observación. En caso de la observación, podemos ver que, digamos, cuantitativas, métodos mecánicos y electrónicos, o también a través de, que digamos, cuantitativos también por métodos personales, ¿no? Básicamente el tema de la observación es como que yo dijera, cómo se comporta el consumidor ante los mercados, ¿no? Por ejemplo, yo, supongamos nadie me ve cómo compro el producto, entonces yo compro un celular, ¿no? Entonces alguien me observa de qué es lo que pido, ¿no? Por ejemplo, me acerco y pregunto, ¿no? Ah, tiene para WhatsApp, por ejemplo. O cómo es la característica de megapíxel, por ejemplo, en las fotografías, ¿no? Entonces veo, o sea, cómo me comporto, ¿no? O sea, y habrá que analizar unas 2 o 3 personas que acuden a los centros comerciales. O sea, qué es lo que preguntan más, ¿no? ¿Para qué lo requieren? ¿Qué uso le van a dar? ¿No?
Entonces, básicamente, saco una conclusión. A través del método de observación, pueda cruzar información con el focus group y también a través de las encuestas, sí puedes hacerlo. Tendrías que tener, digamos, más presupuesto nada más y tener pues mayor información posible. Bien. En el caso de los datos de cuestionario, ¿no? Son preguntas a las personas, ¿no? Investigación cuantitativa, objetivo, ¿no? Concluir qué parte de la población tiene el comportamiento, actitud, carácter. Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? El 5%, de las personas consumen gaseosas Coca-Cola, ¿no? Un ejemplo. Entonces, que digamos, el 5%, voy a concluir en eso. O también podría decir que el 80% de la población no le gusta, digamos, ir a la playa, un ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Entonces, a través de tu pregunta vas a concluir en algo, ¿no? En investigación cualitativa, el objetivo es explorar, ¿no? el problema por primera vez y profundizar en nuestra estadísticamente no representativa. Es decir, por ejemplo, yo quiero investigar sobre, explorar un poco sobre gastronomía, ¿no? Mercado gastronómico. Entonces hago una entrevista, por ejemplo, como hemos visto hace un momento, una entrevista a algún especialista, ¿no? Que me comente sobre la gastronomía, cómo ha estado creciendo en los años anteriores, cuál es la problemática ahora después de la pandemia. Entonces me va a determinar, me va a decir, ¿no? Entonces un poco amplío la información. Bien, entonces, que digamos, como le estaba comentando, en los datos secundarios, que digamos son preguntas que ya se han obtenido, ¿no? Ya tenemos ya. Bien. Y también podemos hacer investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Que otras personas que lo hayan hecho ya, ¿no? Bien, resultados de la investigación, ¿no? Como por ejemplo acá vemos cuantitativa y cualitativa. En caso de las cuantitativas ya determinamos, por ejemplo dice en Lima, el 0.5% de las personas entre 60 y 70 años consultan geriátricas, ¿no? Hacen un tema de consultas geriatras, ¿no? Y el 89.3% de personas que no consultan, ¿no? Y tampoco necesitan. ¿Lo que significa eso ahí? De que en la cuantitativa damos cifras estadísticas, ¿no? O sea, se parece un poco al concluyente, ¿no? Porque dentro de la cuantitativa podemos obtener, por ejemplo, la cualitativa. Por ejemplo, aquí menciona un poco las cualidades de las personas, pues de 60 a 70 años consulta geriatría, pero ese acá está acompañado por una cifra estadística, eso ya se convierte ya en cuantitativo, que es 0.5%. En cambio, vemos acá la cualitativa. Las personas entre 60 y 70 años se avergüenzan de consultar con una geriatra. Entonces, pero acá no está indicando qué porcentaje de esas, pero está indicando una característica, ¿no? de las personas o el público objetivo que se va a investigar, ¿no? Hay otro que es el tema exploratorio, ¿no? En el exploratorio, en el fondo, las personas que entre 60 y 70 años se entristecen al visitar a un geriatra, ¿no? Estamos explorando. Exploratorio es un poco indagar un poco más sobre un tema en particular, ¿no?
Quizás esta investigación se haya hecho de otras personas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero estamos explorando, estamos añadiendo más información. En el caso concluyente es que una vez hecho toda tu investigación exploratoria, observación, todo, quizás encuestas, todo, concluyes, ¿no? Dice concluyente. El 95% nivel de confianza puede afirmar, ¿no? Del 63.3% al 67.3% de personas entre 60 y 70 años son entristecerían, ¿no? De visitar a un geriatra. O sea, de haber hecho un email concluye, ¿no? O sea, eso es lo que ha hecho, de haber hecho una investigación, la empresa o en todo caso el área de investigación de mercado, ¿no? En caso de investigación cualitativa, ¿no? Son grupos focales, entrevistas justamente estos días lo vamos a tratar, creo que en lo que vamos a tocar esta semana, el tema de las entrevistas focales y entrevistas de profundidad, ¿no? Bueno, lo que se hace es un grupo máximo hasta entre 12, 8, ¿no? Cantidades, ¿no? Entonces de eso trata el focus group, ¿no? La respuesta espontánea de una persona constituye un estímulo para que las otras personas comenten, ¿no? Seguro, en el video que también un caso que les he enviado hace énfasis sobre este punto, ¿no? Hay también empresas que se dedican a hacer eso, ¿eh? Del focus group, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos decir, ¿no? Agrupar las personas que tienen todo lo que tienen niños, quizás de 1 año a 2 años, ¿no? Para saber, por ejemplo, sobre el uso de los pañales, ¿no? Sobre el tema de quizás algunos medicamentos, ¿no? Entonces, un poco relacionado a eso, ¿no? Y los invitaba a hacer también sobre ese punto. O también sobre mamás que primera vez tienen hijos, ¿no? Entonces, solamente en ese focus group, solamente se va a convocar a ellos, ¿no? ¿Cómo se prepara, no? Sale la reunión. O sea, en caso de focus group tiene que ser algo cómodo, agradable, tiene que haber, dependiendo, preparar el ambiente, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, ¿no? Si yo quiero hacer focus group, quizás puede hacer en una pollería, supongamos, ¿no? A grupo, y bueno, les traigo a todos pollo, para cómo pueden consumir y empiezo a interactuar, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Si es una empresa de quizás, no sé, institución educativa, ¿no? No lo voy a llevar a una pollería, ¿no? Habrá que hacer pues un ambiente donde exista mesas, sillas, pizarras, no sé. La idea es que no tiene que haber distracciones, ¿no? Todo eso ahí se tiene que grabar y filmar, ¿no? Reclutamiento de participantes podemos hacer de diversas formas, a través de las páginas, a través de los contactos, a través de paneles, diversas formas podemos, pero la idea es que tiene que ser grupo homogéneo. O sea, dependiendo de la característica de la investigación. Si yo quiero hacer mi focus group sobre el deporte, entonces tiene que ser alguien que practica deporte, mínimo. O, por ejemplo, los productos cosméticos, similar, ¿no? Son los que hacen el uso de estos productos cosméticos o los vendedores, dependiendo del caso. Evitar amigos familiares, para que lo que sucede es que si son familiares puedan estar conversando o también pueda parcializarse, ¿no? Como son familia quizás pueden consumir todos lo mismo, ¿no? O pueden opinar de la misma forma. Bueno, lo que hacemos en la presentación, las reglas, se da las indicaciones, uno se presenta, luego da las indicaciones a los participantes, luego hace las preguntas a todos, repreguntas y respuestas también de todos, ¿no? Luego despedida y agradecimiento, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Se puede llegar a una entrevista ocupada o reservado, elimina la presión del grupo, se crea un sentimiento más personal y profundizado, ¿no? Y otro se encuentra el más, se concentra, ¿no? Más el entrevistador y la entrevistada, ¿no? Ahora, que digamos, una de las desventajas podría ser
si la persona es quizás tiene bastante inhibición social, es decir, que no le gusta hablar en público, eso sería una de las desventajas, no quiere interactuar, entonces un silencio, ¿no? Bien, eso sería, estimados participantes, ya, ya al transcurso de los días nos estamos viendo.